Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la tercera temporada del podcast Déjenme Escuchar. Y en esta temporada estaremos platicando sobre distintas temáticas relacionadas con salud y bienestar. Yo soy Diego de la Vega y me acompaña Katia Luna. Y somos de la Dirección de Comunicación del Conocimiento de Rectoría General. Para aquellas personas que no están viendo el video, probablemente estarán escuchando ahí de fondo. Para los que están viendo, un saludo. ¿Hacia dónde nos dirigimos, Kat? Hacia la bonita unidad de Lerma. Vengo en mood Lerma, para quien no ve, vengo de morado. Y pues bueno, vamos a estar platicando por allá con invitados muy muy interesantes sobre una temática en general que va alrededor de salud sexual, ¿cierto, Kat? Así es, porque es una de las temáticas que debemos de abordar cuando hablamos de una salud integral. La salud sexual es algo muy importante y que no está restringido a cierta etapa de nuestra vida. O sea, de hecho, desde que nacemos, ¿no? Tenemos esta cuestión biológica y esta cuestión de desarrollo de nuestra sexualidad, porque muchas veces creemos que siempre la sexualidad va a la parte del sexo, ¿no? Claro. Y no justo de esta salud también reproductiva, de esta evolución, en el caso de hombres y de mujeres, pero a lo mejor en las mujeres es más evidente con la llegada de nuestra menstruación, que es una parte de también nuestro proceso hasta a la introducción a cierto proceso biológico donde dice que podemos reproducirnos, ¿no? Ok, sí, yo hubiera pensado lo mismo, ¿no? Probablemente tendríamos que estar preocupándonos por nuestra salud sexual una vez que, digamos, nos volvemos sexualmente activas. Uh-huh. Pero no es así, porque de hecho nuestra sexualidad, a partir desde ese conocimiento en nuestra primera infancia, que se da justo de nuestros órganos y de esa sensibilización y de ese placer que no está de esta manera percibido, sino solo es como se siente bien sin pensar en otra cosa, porque así es, porque son zonas erógenas de nuestro cuerpo, o sea que son muy sensibles, y desde ahí es donde empieza nuestro desarrollo de la sexualidad. Bueno, ya había dicho que es previo, pero como de esta forma consciente, pero no hacia ese punto sexual, ¿no? Sino es como tener presente que es una etapa de nuestra vida y que está rodeada de muchos mitos y de muchos tabús también, ¿no? Sí, muchísimos, creo. Sí, ¿conoces algunos de ellos? O sea, más bien menciónanos, porque de que conoces. Pues probablemente, no sé, creo que hay muchos mitos alrededor, por ejemplo, de los métodos anticonceptivos que tienen en el centro al hombre en sí. Ajá. Creo que, por ejemplo, está esta idea de que probablemente si vas a utilizar condón mientras tienes relaciones sexuales, eso puede disminuir el placer o de plano anularlo, ¿no? Uh-huh. No sé, se me ocurre, hay estos procedimientos como por ejemplo la vasectomía, en donde se cree que ya después de que un hombre se realiza la vasectomía probablemente no va a poder sostener una erección o incluso, y aquí no sé, mira, fíjate que si es un mito o no, tengo entendido que la vasectomía es un proceso reversible. No sé si será un mito o no, que no es reversible. Sí, y aparte de esos mitos también son como esas violencias, sobre todo en esta situación tan específica como la vasectomía, porque hacen este chiste de te van a cortar los huevos, ¿no? Okay. Y es como, no te van a cortar nada. Sí te van a cortar algo, pero es un conducto, ¿no? Pero creo que desde ahí ya ponen como esta violencia implícita dentro de un chiste, que es como... y que también, que es algo que afecta, ¿no? Y que por eso tampoco es un método tan utilizado. Pero también están un buen de tabús. Por ejemplo, creo que la sexualidad femenina, otra desventaja que tenemos las mujeres, ¿no? Porque los hombres hasta hacen sus círculos, ¿no? Como que a partir de cierta edad ya empiezan a hablar del porno, de cosas así. Y entre mujeres no, porque aún es eso, o sea... las mujeres pocas hablan de masturbación, y creo que a partir también de ciertos periodos de nuestra sociedad que se da cierta apertura, se han podido a lo mejor ir derrumbando. Pero en mi época ni siquiera entre nosotras teníamos como estos círculos o estos espacios seguros, esta persona de confianza, porque a lo mejor hablábamos de menstruación y tampoco, y solo era como, ya te bajó, estás en tus días, pero entre nosotras, porque al final también era el tabú, ¿no? En la escuela nos separaron para llevarnos a promocionar toallas, y era de, los hombres que se salgan, o sea, cuestiones así que
que creo que la educación sexual en México ha sido minimizada e invisibilizada, porque no tenemos una educación ni en nuestra etapa primaria, ¿no? Ni en la secundaria. Yo tuve la plática hasta nivel preparatoria. Okay. ¿Tú la tuviste antes? Me acuerdo que tuvimos, por ejemplo, una sesión en la primaria, en sexto de primaria, pero sí también me acuerdo que se armó un escándalo, sobre todo como la comunidad de padres, madres de familia, que fue como, no, o sea, ¿cómo es que fueron a platicarles de esto a nuestras criaturas? Con mis hijos no se metan, acuérdense, Sí. todo un movimiento así, y que tiene que ver también con estas políticas, ¿no? Porque es eso, o sea, la sexualidad en México no es algo de lo que se hable, no es como en otros países que en los libros de texto de la educación básica viene tal cual implícita la imagen de que es un coito, o sea, de esta penetración pene-vagina, y que también este tipo de tabús de la prohibición de hablar de la sexualidad en la primera infancia nos hace ser el primer país a nivel mundial en abuso sexual. Okay. Entonces, o sea, como porque la importancia de conocer nuestro cuerpo, de que conozcamos qué es eso, o sea, porque a veces nos vamos, como dices tú, los papás se alarmaron porque seguro dijeron, a mis hijos les hablaron de porno, y entonces ya les hablaron y ya lo van a querer ver, y les despertaron la hormona, y cuestiones así. Sí, de hecho me acuerdo que una de las cuestiones que más les escandalizó fue que la persona que nos dio esta plática, digo, de entrada, no era de la escuela. Era una persona externa, no recuerdo si era de alguna asociación civil, algo similar, pero lo que les escandalizó, me acuerdo muy muy bien, fue que nos hablara de orgasmos, o sea, que nos explicara o que nos diera una idea de qué era un orgasmo. Eso fue de esas cosas que de plano no les claro, hizo clic. Porque ya no estaban hablando nada más de cómo prevenir para que no tengan, ¿no? O del uso del condón, sino como de este placer sexual que va ligado, pero que es como de lo que mucho menos, si no vamos a hablar de sexualidad, mucho menos del placer sexual, porque ¿saben? creen que es una motivación entonces los están invitando y las están invitando a tener relaciones sexuales. Y déjame le agrego una adicional, la persona que dio esta capacitación era mujer, entonces... ¿no? Tache doble para ella, ¿no? Pues sí, esas son justo una de las cuestiones en las que nosotros queremos hablar en esta temática de hoy, porque queremos abordar un poquito y escuchar, ¿no? Qué tienen nuestros invitados e invitada para decir, y también con este sondeo que estamos implementando en esta nueva temporada, de ir a escuchar a la comunidad, Juan, qué tiene que decir acerca de la salud sexual. Muy bien, pues ya, digo, el camino es largo, pero pero ya vamos. Aquí vamos hacia Lerma. ¿Conocen algún mito sobre la salud sexual? Sí, alguno, como el tema de la virginidad. Que antes de que te vengas, la tienes que sacar y venirse afuera. ¡Déjenme escuchar! Hola, pues ya estamos en esta otra parte del podcast y ahora les quiero presentar, como les dijimos en el camino Diego y yo, a nuestra invitada y nuestro invitado del día de hoy. Pero yo se los quiero presentar así porque les daré la palabra para que ustedes nos digan su nombre, que estudian aquí en la unidad Lerma, y algo breve de ustedes para que los conozca nuestra audiencia. ¿Quién quiere empezar? Omar. Bueno, yo soy Omar Vázquez Figueroa. Estudio psicología biomédica justamente en la UAM, aquí en Lerma. Y pues yo, o sea, me sorprende un poquito porque veo que invitaban como que a gente con colectivos o de gente con estudios más avanzados. Digo yo, ¿no? Al menos No, puedo la decir idea que es la comunidad UAM. Y que lo tengo un podcast. Y pues nada, me gusta este tipo de ambientes, de dinámica. ¿Te gusta la comunicación por este medio del micrófono? Muy bien, muchas gracias, Omar. Hola, yo soy Fernanda Itzel Díaz Cruz, soy estudiante de la UAM Lerma en Biología Ambiental. Y pues, ¿qué les podría platicar sobre mí? Pues me dedico a la música, soy cantante
me dedico a este ambiente, interpreto a una artista en homenaje a lo que es Selena Quintanilla. Y pues se me sorprende que me hayan invitado aquí porque fue muy random y muy de sorpresa. Pues muchas gracias a ambos por aceptar y por estar aquí con nosotros. Y pues la idea es que en este capítulo hablemos acerca de la sexualidad, la salud sexual, los mitos y toda la información que debe de haber en esto. Entonces, me gustaría empezar con una pregunta y pues vamos respondiendo uno a uno. ¿Qué entienden ustedes por sexualidad? ¿Cuál sería el concepto que ustedes manejan? Pues creo que sería más que nada creo que siento que está tiene muchos tabús, en primer lugar. Siento que el hablar libremente de eso como estudiante, o a lo mejor en mi caso como mujer, es un poco complicado, ya que siempre es un poquito mal visto de que una mujer sepa tanto y lo asumen por la experiencia, y al contrario, hay muchas mujeres que también lo hacen simplemente por el afán de conocer y de saber. Sería más que nada eso. Okay, tiene gracias. como ciertos estigmas de que, pues justamente, ¿no? Un conocimiento en una mujer, por ejemplo, se ve mal por la experiencia, pero pues podría ser o debería ser algo que tengamos todos presentes, porque al final de cuentas lo vamos a vivir o lo vivimos tarde o temprano, ¿no? Sí, temprano. De hecho, hace ratito en el camino veníamos hablando acerca de eso, ¿no? Que la sexualidad es parte de nuestro desarrollo como seres humanos. Entonces está presente en todas las etapas de nuestra vida, pero de distintas formas, porque la sexualidad va creciendo y se va transformando como nosotros, ¿no? Hay periodos que marcan ciertas etapas de nuestra vida, pero está ahí. ¿Y ustedes qué piensan de la manera en la que hablar sobre salud sexual fue abordada con ustedes? ¿Ustedes tuvieron a alguna plática con sus familiares, con algún ser de confianza, o escucharon de esta temática hasta que estuvieron en la escuela? Y si es así, ¿hasta qué grado fue? Me gustaría conocer un poquito más de cómo fue para ustedes este primer acercamiento. Ok. Bueno, en mi caso fue por medio de la escuela. O sea, yo recuerdo que fue en la secundaria cuando comienzan como que a hablarte de estos temas, pero en el entorno familiar es como un poco diferente porque no es tan abierto. Entonces, al menos en mi caso, en mi familia no fue tan abierto. No tuve una plática, como decirlo, o sea, seria con mis papás, por ejemplo. Ajá. No, fue hasta mucho después y fue por el mismo interés. O sea, fue por el mismo interés de que ok, esto va a llegar a mi vida en algún momento. Uh-huh. No sé, pero no sé cuando cuándo. tuviste ese acercamiento en la secundaria, ¿ya lo habías tenido previamente con tu familia? No, el ¿No? acercamiento con mi familia no lo tuve hasta mucho después. O sea, entonces, el primer acercamiento que tuve yo a eso fue justamente en la secundaria. Y dije, bueno, esto va a llegar a mi vida en algún momento. Chance no ahorita, pero o sea, hay que conocerlo ¿Y le antes de dieron que un esté. abordaje de qué forma? O sea, les hablaron como de enfermedad de transmisión sexual, del uso del condón, les hablaron de los cambios que iban a tener en su cuerpo. ¿Cómo fue el abordaje que le dieron? Sí, o sea, justamente más a lo informativo yo creo fue, porque es como de, ok, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Cómo se transmiten, Pero cómo así poner como los me métodos dices, siempre anticonceptivos. creo que es eso que suele pasar, a lo informativo, pero a partir del miedo, ¿no? Porque Ajá. te informan a partir de las enfermedades que no quieres tener. Ajá, y, O sea, y, ajá. lo tocan también mucho por encimita, yo creo por ese mismo miedo de que, ok, no quiero que les pase, ¿no? Entonces, y bueno, ya cada quien toma sus decisiones, pero creo que sí pueden enfatizarlo un poquito más a dejar de hacerlo como muy satanizado para hacerlo más común. Pues sí, porque es parte de nuestra vida. ¿Y en tu caso, Fer? Pues creo que nada, principalmente, creo que depende mucho de las familias. En mi caso, pues mi familia siempre ha sido un poquito muy abierta en ese tipo o en ese aspecto de temas. Y pues yo me considero que desde niña he sido una niña muy curiosa, ese tipo de niñas que preguntaba cualquier cosa de dónde venía y por qué surgía. Entonces, por ende, mis papás se tuvieron que hacer a la obligación de tratar de abordar ese tipo de temas forzosamente.
y realmente lo manejaron creo que de la mejor manera posible porque nunca me hicieron sentir miedo de lo que era. A lo mejor en ciertos aspectos de que las enfermedades, esto, lo otro, de que pues sí, te puedes enfermar, pero eso va a depender si tú quieres eso y no lo tienes que tener. Tienes que cuidarte, existen ciertas cosas, existen ciertos métodos y era mucho más que nada el hecho no de que me tuviera miedo que me pasara, sino que me los iba a decepcionar. Siento que fue su parte de ellos como para que yo evitara ese tipo de acciones, para que no los decepcionara, pero pues como siempre he sido como un poquito más curiosa, más aparte de que en la escuela lo hablaban, los chicos lo hablaban, querían saber, querían conocer, y estoy consciente de que no todos los niños saben de lo que estamos hablando, entonces me gustaba mucho investigarlo, leer, así que para mí el tener una computadora en casa fue muchísimo de ayuda para poder investigar o averiguar ese tipo de cosas que a mí me surgían y que a veces ciertas personas o mis propios padres no me podían contestar la duda. O sea, tenemos como ambas cuestiones, ¿no? Tú llegaste a la secundaria y aún no la verdad. ¿Y tú en qué año estabas más o menos? Estaba ¿Cuántos en años tenías? tercero de primaria. Cuando ya hubo ese supe que acercamiento. era ese tipo de temas, más que nada por la curiosidad y más que nada porque mi mamá está embarazada y iba a tener un hermano, entonces Pero me surgió la duda. ese era, iba a ir para allá. La plática contigo fue así de, bueno, entonces a ti te vamos a decir, ¿cómo nacen los bebés? ¿No? Sí, fue así. algo muy gracioso porque cuando era más pequeña, como tenía 6 años, yo tenía la duda y mi papá se le ocurrió decirme que los papás vienen del espacio para evitar la pregunta y yo por toda la primaria regando el cuento de que los niños vienen del espacio, de que esto y este otro. Entonces mi papá se dio cuenta que no me quedaba callada, que a todo el mundo le quería contar lo que yo sabía, entonces me fue como ok, ya te vamos a decir las cosas como son, tratar de manejar el tema más delicado y tratar de explicarlo. Así que desde cierta edad yo aprendí ese tipo de situaciones, o más bien dicho, ese tipo de circunstancias las tuve que vivir antes de tiempo, como a lo mejor no lo fue con mi hermano de 12 años, que todavía no tiene ni idea de lo que es eso. Y qué chistoso, ¿no? Porque esperando que contigo ya lo hicieron, pues esperaría que con él hicieran lo mismo, ¿no? Sí. Que ya hubiese una... En mi caso ni siquiera, o sea, yo en casa nunca me hablaron del tema, o sea, es como... Después solo me preguntaron, ¿ya te bajó? O sea, ya estaban ahí hasta la prevención de para cuando te baje, pero nunca me explicaron como este proceso que venía, sino fue hasta la secundaria que tuvimos como la plática de cómo vienen y cómo se hacen los bebés, y después hasta la prepa como igual, enfermedades de transmisión sexual, ¿no? O sea, pero realmente no hay una educación como para que conozcas los procesos por los que pasamos, y creo que ahí es parte como, pues es parte de la realidad en México, ¿no? La educación sexual es algo que está muy poco valorado, que se ve con mucho tabú. Y a partir de eso creo que surgen muchos mitos, ¿no? Precisamente por el desconocimiento, la poca información que tenemos. Y como bien lo hiciste tú, Fer, si no lo buscas tú por tus medios, es difícil que llegues, ¿no? O te acercas tú a lugares donde te lo ponen, pero no es que te los acerquen de una manera fácil o que digan, ¿no? Se está dando en la educación escolarizada. Además de que, bueno, creo que ese mismo estigma o ese mismo pensamiento de que es un tema delicado, no creo que debería ser tomado como, o sea, es un tema importante, más no quiere decir que por eso lo vas a tomar con pincitas, porque, o sea, hay cosas sumamente importantes que tienes que conocer, como esto que pasa con las mujeres, ¿no? Cuando tienen su primer periodo. A veces las mujeres no tienen ni idea de qué está pasando, ¿no? O sea, entonces este tipo de situaciones son las que llevan a ese desconocimiento de que yo no sé qué me está pasando y no me lo explicaron tampoco. Entonces creo que sí es parte de responsabilidad, no nada más por presión, como explica Fer, de que tu hijo esté como... Quiero saber, ¿no? Sino generalmente este tipo de información a veces es muy útil y muy importante para las personas. Sí, pues sí, y es como reiterativo decir que aparte la información tiene que llegar en distintas etapas de tu vida, ¿no? Por los procesos por los que van pasando. Y ustedes como personas jóvenes que están expuestas ahora justo a todo lo que encontramos en los medios, que en las redes sociales ya se ven todo tipo de cosas como pornografía, o sea que no es tal cual, pero es contenido muy explícito también, o sea, estamos más expuestos en esta actualidad. ¿Cuáles creen que son los principales riesgos a que las personas jóvenes están expuestas cuando ejercen su sexualidad? Siento que serían
Las enfermedades. Siento que es un poquito más peligroso el hecho de que termines con una enfermedad de transmisión sexual, ya que muchas de ellas no hay vuelta atrás de eso. Ok, yo lo veo así de que... Ahora que el término correcto son las ITS, ¿no? Infecciones de transmisión sexual, que es como diferente. Ajá. Para la chaviza, dice mi mamá, ¿no? Ajá. Entonces, siento que es como de... Algo un poquito más peligroso es eso, porque muchas ya no tienen vuelta atrás, entonces ya es como del de te marcaste y quedas marcado por tu vida, pero no tampoco hay que verlo de esa forma, entonces siento que satanizan mucho esa parte. Yo siento que también el hecho de que hay muchísimas cosas que pueden evitar esas situaciones, siento más que nada es por la falta de información o a veces hasta por uno mismo de que el no lo quiero hacer, el de que me cuesta esto o no tengo los medios, no tengo el dinero o no tengo la información y tampoco lo quiero investigar. Siento que es más que nada de uno mismo, porque a veces uno dice, no, pues es que fue un accidente. No fue un accidente, estabas consciente de lo que estabas haciendo y sabías que hay ciertos riesgos y hay ciertas consecuencias. Lamentablemente ahí, bueno, lamentablemente ahí creo que es irse a lo peor, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones. Pero si nos ponemos en el contexto de una persona de 12 años o de alguien que apenas está aprendiendo y que tiene todo pues toda esta información a un clic, vaya, como la pornografía, como También. todo esto, es pues una sobrecarga de esto mismo y hace que no tengas información certera, justamente. Chance, al menos cuando yo estaba a los 12 o así, no, pues todavía no tenía teléfono, o sea, no es como que tanta sobrecarga de información, además de que hoy en día eso de las infecciones de transmisión sexual también se ve mucho a la promiscuidad que existe entre la sociedad, porque pues ya es más normal no tener una pareja fija y tener este tipo de encuentros casuales. Y ahí es donde entra esa decisión de querer cuidarse, no querer cuidarse, o de simplemente no saber cómo hacerlo. No saber cómo hacerlo, ¿no? Porque igual ahorita con lo que decías, Fer, o sea, creo que sí hay a veces un sesgo, ¿no? Que puede ser, tenemos la información, pero no porque tenemos la información quiere decir que sabemos también qué hacer, y a veces creo que eso es lo que puede pasar, ¿no? Y pues también, bueno, hablando no solo de infecciones, sino como de otras consecuencias que puede haber, o sea, es como, exacto, como un embarazo no deseado, pues es que también no todos los métodos anticonceptivos, ningún método es 100% efectivo, entonces también hay como, hay otros factores que influyen también en los riesgos, que creo que es algo que se vive, ¿no? O sea, y también como dices tú, o sea, esta cuestión de que tienes tanto, pero no sabes cómo procesarlo, y luego pues hablar de 12 años es como, eres como muy, aún estás muy pequeño y no, o sea, no lo puedes procesar de la misma manera que una persona que ya es más grande. Y bueno, también hay estudios que hablan que precisamente a partir de ciertas generaciones, pues ya existe esta cuestión de las relaciones sexuales sin tener un vínculo, ni siquiera sentimental, ¿no? Y que también es eso, pues una evolución de eso social, ¿no? O sea, pues nuestra cultura va transformándose y la manera en la que nos relacionamos también va transformándose. Y que es algo, o sea, que es algo bien peligroso, digo, o sea, bien peligroso en el aspecto de tanto de la información como de los actos que se llevan, porque si alguien crece con esa normalización de que las relaciones promiscuas son lo normal, Uh-huh. pues eso se va a dedicar a hacer toda su vida. Entonces no es como, o sea, primeramente se tendría que tener esa información de qué es lo natural, más que tomarse como que es una evolución de que las de la sociedad, sí, pero también entender bueno, la pero eso es algo responsabilidad que natural, existe. ¿no? Las relaciones sexuales realmente es algo natural. Sí, obviamente. Más bien es como cómo actuamos frente a eso, ¿no? Sería Y más que porque- nada disfrutar de tu sexualidad con responsabilidad. Con responsabilidad, porque justamente, o sea, también pasas años de tu vida. Yo pasé 3 años de mi vida en la prepa y en todas tuve materia de salud integral adolescente. Entonces eran puros aspectos de sexualidad y entre otras cosas, ¿no? Pero mayormente se enfocaban en la sexualidad y aún así había gente que no sabía qué hacer con esa misma información y pasaban cosas al final de cuentas. Claro, y bueno, aparte también hay que hablar de las relaciones consensuadas, ¿no? O sea, que no es lo mismo que estar solo porque tú así lo eliges y aprovecharse de algún estado a lo mejor
tanto emocional como físico, ¿no? Una persona que haya consumido alcohol, que no está en su mismo nivel de conciencia que alguien que sí, que no. Entonces también hay, por ejemplo, para esto hay pues puntos, ¿no? Ciertos, para hablar de relaciones consensuadas, ¿los conocen? ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles son los puntos cuando dices sí es consensuado? O sea, lo que tienes que tener como presente antes de estar con alguien más, Formalmente no, ¿no? pero Ajá. o sea, sí te puedes hacer una idea de qué ¿Cómo cosas, cuáles? como justamente que los dos estén en óptimas condiciones, vaya, que uno no esté bajo influencia de alguna droga o Ajá. demás. Bueno, que sea consciente. Pues bueno, aparte de ser consciente que ambos estén como en misma sintonía, que ambos quieran, porque forzosamente no te van a obligar y hay veces que pasa la situación de que la típica prueba de amor, de que me la tienes que dar y una como mujer a veces se siente hasta forzada por el simple hecho de que a veces te manipulan de Y alguna eso es algo forma. muy violento. Y eso es, Ajá. y sin darte cuenta estás recibiendo un tipo de agresión inconscientemente y tú aceptas y después te sientes mal y no sabes ni siquiera por qué, porque inconscientemente recibiste esa manipulación por parte de la pareja, ya sea un hombre o ya sea una mujer, porque puede pasar el caso, no están exentos tampoco, los hombres lo están. Ujú. Entonces siento que es más que nada estar consciente de lo que vas a hacer y es tu decisión. Es tu decisión, sería más que nada el estar de acuerdo que vas a proceder con eso. Sí, de hecho hay, así tal cual, son 5, ¿no? Y no me lo sé de memoria, pero sé que aquí los tenemos y podemos hablar justo de estas cuestiones porque es importante, ¿no? O sea, muchas veces decimos sí, pero ese sí, pues puede cambiar. Y esa es una de las cuestiones que se tienen que tener como presentes cuando tú dices y quieres tener relaciones consensuadas. Es que es una decisión libre, tiene que ser, o sea, los 5 puntos es libre, informada, concreta, reversible y entusiasta. ¿Alguien conoce un poquito más de esto? Porque tú dices, bueno, ya es, cuando dices es reversible, ¿cómo? Pues que también en un punto puedes decir que no. Exactamente, que ya, es que tú decías, y también, o sea, alguien puede estar consciente o no consciente y estar en sus 5 sentidos y decir sí y ya estar en el momento, pero después como, Sí, ¿no? ¿no? O sea, pero hace 5 minutos me dijiste que sí, ahora sí, ¿no? O sea, y eso es reversible y eso es algo que tienen que tener presentes las dos personas implicadas, ¿no? Porque pues así es, ¿no? O sea, porque si no, entonces ya no es consensuado. Y creo que también el tema de las relaciones en pareja y a veces es como esta parte donde tú dices, estoy en pareja y entonces porque estamos en pareja está bien y siempre es sí y siempre es consensuado. Y ¿ustedes qué me podrán decir acerca de esto? Pues siento que es más como que el hecho de que te sientes a veces hasta forzada por el hecho de que estás en pareja con esa persona y crees que es correcto de que si estoy con él tengo que hacerlo o tengo que complacer esa parte de él. A lo mejor, al menos a mí como mujer, me ha llegado a pasar de que me dicen, no, pues es que como mi novia tienes que hacerlo. O lo he escuchado a veces hasta en familia, en tíos, de que pues como mujer me tiene que cumplir. Y realmente no es así, porque pues una mujer no es ni tu esclava, ni tu pareja es tu esclava, simplemente es tu compañía, tu apoyo. Entonces, el permitir eso y uno como persona hasta permitirlo está mal. Y si no te estás dando cuenta de eso, entonces está mal y ahí no es. Hace ratito que veníamos en camino y que veníamos dando la bienvenida y la introducción a este programa nos hablaban acerca de justo vivimos en una sociedad machista y eso que dices es totalmente una conducta machista y que no siempre son ejercidas por los hombres, ¿no? Las conductas machistas también son ejercidas por las mujeres. Poniéndolo en contraparte, como hablando de que, bueno, yo soy hombre, el hombre a veces no sabe respetar el no. O sea, y lo digo porque justamente, o sea, si la mujer se siente forzada por tener que hacerlo porque es lo que está bien, y tiene el valor para decir, pues yo no quiero, a veces el hombre no sabe respetar justamente ese no. O sea, tienes que hacerlo porque sí. Entonces, hasta eso lo puedes notar en un aspecto machista, porque el que tú tengas la propia decisión de lo que quiere hacer otra persona, o sea, no te compete como hombre. Sí, ya no al es final algo de cuentas. consensuado. Y es imprudencia nada más, porque ¿No? Y es violencia. es ¿no? imprudencia, es violencia, es Muchas cosas. de todo eso, porque al final de cuentas
La decisión no está en ti. Y lo mismo como hombre, o sea, a veces la presión suele surgir de hombre a mujer y de mujer a hombre. Entonces, cuando el hombre también dice, oye, pues no, también es respetable. Por supuesto. Y que no necesariamente por ser hombre pues tengas que tener esta presión ante tu pareja de que debe de hacerlo, ¿no? Sí, pues es que al final es de personas, ¿no? No importa tu género, o sea, si tú dices no, no, ¿no? Y esa es otra de las partes en las que se habla en estos 5 puntos, la temporalidad, ¿no? O sea, ya te dije una vez que sí, 2 veces que sí, pero ahorita ya no quiero, ¿no? Hoy no quiero, o al rato, o sea, es como tener presente eso y es como algo que a lo mejor no conocemos y entonces no lo hace como desde esa conciencia de estoy siendo violento o violenta al ser insistente. Sí, y que la mente es bien susceptible a los cambios, ¿no? Y de que si no quieres, y que si quieres ahorita y en otro rato ya dices que no, pues es completamente normal, ¿no? Pero sí, tomar en cuenta que es violento y no está bien imponer este tipo de condiciones. Y esa información, ustedes como estudiantes y ya a nivel universitario, ¿creen que la han recibido? Así, por ejemplo, hablando ya específicamente de esta educación y a este nivel, ¿han recibido educación sexual? Por parte de a lo mejor ahorita, yo siento que no. La verdad siento que sí hay un poquito más de desinformación. Y no solo en ese aspecto, sino que a lo mejor yo como mujer lo he vivido hasta con amigas y apenas conocidas que topé aquí, que sí me preguntan cosas como de, no, pues es que, ¿qué me pasa con esto? O pasó esto y ¿qué voy a hacer? Y yo es como del de, wow, ya estamos en los 20, ya estás en los 21, ¿cómo puede ser posible que me preguntes esto a semejante grado de edad que tienes ahorita? Entonces, siento que es más que nada la desinformación que tenemos, a lo mejor no, tampoco, uno como persona tampoco busca. Siento que es como el de, ok, no lo sé, pero tampoco lo voy a buscar. Y lo buscas en donde menos deberías, a lo mejor con la fulanita, con la amiguita y la que está igual que tú y tampoco sabe. Entonces sí nos falta esa parte. Y por lo mismo de que como es un tabú y nos da pena o nos da miedo, evitamos el hablarlo con una persona adulta que a lo mejor dices tú, me va a juzgar, ¿qué va a pensar de mí? O lo evitas hablar con tus papás porque va a decir, ¿qué va a pensar de mí? ¿Por qué le voy a hablar de este tipo de temas a mi papá a La cierta sexualidad edad, ¿no? no se habla con los padres y las Que madres. los padres tampoco son 100% siempre las mejores fuentes, ¿no? O sea, a veces es todo lo contrario, o sea, puede que tú tengas una duda y te deje peor, ¿no? Entonces, pues así con esa parte, pero más que una desinformación, es como una sobreinformación mal Tú lo ves actuada. como sobreinformación. Sí, porque hay mucha, de que hay, pero no sabemos identificar qué información es verdadera, qué información es falsa, qué información me va a ayudar y qué información no me va a ayudar, Sí, ¿no? fuentes confiables. Fuentes ¿no? confiables, porque de información pues te metes a buscar y encuentras un montón, Ajá. pero ¿cómo la gestionas para saber cuál es real y cuál es no real? Entonces hay que, bueno, me duele una parte de mis genitales, ¿no? Entonces buscas y ya, sale lo peor, ¿no? Cáncer o alguna ya cosa tengo así. cáncer. Sí, entonces dices, bueno. 5 minutos después con otro especialista de TikTok. Especialista, entre comillas, las guiño, guiño. fuentes, Ajá. ¿no? O sea, No era cáncer, era otra cosa, ¿no? me pegué, me rasguñé, no sé, alguna cosa así, pero justamente más que tener una desinformación es el problema de no saber cómo gestionar la información. Sí, porque información hay, pero hay mucha y a veces no tenemos como fuentes y también creo que es por lo que dices tú, ¿no? Esta cuestión de los tabús, porque al final es como, bueno, yo ya sé todo eso y ahora qué hago con todo eso que sé, a quién se lo comparto y se lo termino compartiendo a mis personas de confianza que seguramente o no seguramente, la palabra probablemente también tengan esta carencia de tener algo pues que venga de un especialista, ¿no? Y muchas veces creemos que buscar a especialistas es algo como, pues no es correcto porque voy a buscar a una sexóloga o porque me voy a acercar pero simplemente es para informarnos de la mejor manera y creo que también no es algo tan accesible que tenemos como sociedad y como regreso a la parte porque a final de cuentas pues delegamos la educación al Estado y dentro de nuestra educación formal no hay algo, o sea, dices tú, yo vi mucho de eso en nivel prepa, ¿no? Pero ¿qué tanto te sirvió lo que viste? ¿Qué tan funcional fue? Ajá, o sea, bueno, en mi caso
Yo creo que fue más por investigación o por búsqueda propia. Porque si te dejas guiar solamente por lo que te dicen no es algo seguro y no es algo certero, ciertamente. Entonces, Sí, o es algo, pero muy... muy breve. no es suficiente, ¿no? Ok. El acercarte a veces a especialistas o, por ejemplo, las personas, las personas como de 12 años que están en secundaria, en prepa, que chance tienen estas preguntas y las tienen miedo a decir o a acercarse a los profesores o a quien les está dando este tipo de educación, también es por el cómo me van a ver. O sea, le voy a preguntar y todos van a pensar, ay, ya, ¿no? Entonces, o sea, todo este tipo también de pensamientos entre todos. Sí, es que es un tema tabú aún. ¿Qué mitos sobre salud sexual, salud reproductiva han escuchado? Yo había escuchado que con que ocupes simplemente un método anticonceptivo no te embarazas, pero con todos te puedes llegar a embarazar. Ya, pues en relaciones sexuales, si solamente hay un roce o algo muy ligero, no puedes quedar embarazada. Uy, el doble condón, que protege más, pero pues obviamente no, por la fricción se terminan por romper, ¿no? Creo que no es un mito, pero se usa mucho como excusa el que con el condón no se siente igual. Ahora me gustaría conocer un poquito de los mitos, porque supongo que no son iguales porque todos hemos escuchado diferentes, de los mitos que ustedes conocen acerca de la sexualidad. Oh, pues a lo mejor sería como el típico de que la primera vez no te va a pasar nada. El típico de cualquier hombre puede ser, o de cualquier situación. De la primera vez no te va a pasar nada, no sales embarazada, no va a pasar absolutamente nada, te va a gustar, lo vas a vivir una nueva experiencia y te va a encantar, ¿no? Y realmente no es así. O sea, el primer hecho de que duele, porque es cierto, por así decirlo, rompimiento del himen, entonces eso duele, eso lastima, entonces no lo disfrutas, en primer lugar duele, en segundo sí puede pasar algo, sí puedes quedar embarazada y como a lo mejor la falta de esa información, ese típico mito y que muchas chicas de a lo mejor 14, 15 años se lo creen y terminan con la bendición a los 20 y tantos ahí con el niño en la primaria, ¿no? Somos el país también número 1 en embarazo adolescente, por tantos mitos y por tanta carencia. Pues justamente podría ser ese mismo mito de que... El mito de que la primera vez no pasa nada, pero eso de, por ejemplo, de la virginidad, ¿no? Uh-huh. De que es un tema más ya social que personal o incluso sexual, ¿no? Entonces también como que una persona tenga experiencia significa que es malo, ¿no? O que ya empezó su vida sexual antes que tú significa o que se es juzga, malo. ¿no? Porque dices, bueno, o sea, pues de que la empezó, ¿no? Pero es como... Sí, o sea, ¿en qué punto, bajo qué circunstancias, ¿no? La presión y la dichosa prueba de amor, ¿no? También es como un estigma bien implantado desde que somos adolescentes, ¿no? O con toda la información que vemos de que tienes que hacerlo si lo amas, ¿no? Etcétera. Entonces... Creo que también conozco otro, el típico del que con el condón no se siente lo mismo, no es igual. Entonces siento que es como que a lo mejor siento que es el hecho de que pues a lo mejor no saben diferenciar ese tipo de sentir en su cuerpo. Y a lo mejor como hombre o como mujer también lo digo, que a veces no te conoces tan bien que no sabes ni siquiera qué es lo que te gusta o cómo es lo que se siente. Entonces es como no, pues es que con condón no se siente igual, o mejor sin condón, o mejor con condón, o el típico de si no me vengo adentro no vas a salir embarazada. Entonces es como wow, no sabías, te falta un poquito más de información, saber de que el líquido preseminal también tiene espermatozoides, también puedo quedar embarazada. Son como que ese tipo de mitos que a veces nos creemos. Y pues las enfermedades y las bendiciones andan ahí regadas, ¿no? No, y aparte son que están usados como a favor de, ¿no? Sí. O sea, es como... O sea, es un mito, pero sí es como una manera en la que solo está pensando esa otra persona en su placer y en sus beneficios. Y es egoísta, ¿no? Si lo escuchas así, es súper egoísta. Sí, porque o sea, al final de cuentas también, por ejemplo, el aspecto de que la vida sexual o de la sexualidad simplemente es penetración, ¿no?
O sea, no tiene nada que ver, o sea, bueno, sí tiene que ver, pero no nada más es lo que engloba. O sea, engloban muchas más cosas y como hombre que digan, pues nada más eso, pues no. Igual bueno, la visión que se tiene entre hombre y mujer en cuando una mujer tiene, pues, encuentros sexuales y el hombre, ¿no? Que el hombre lo presume o pues sí, como se cuelga la medalla de que yo pues, lo hice, ¿no? O así que también es una conducta bien machista al decir, bueno, yo tuve con tal persona, ¿no? Ujú. Y las mujeres es como que más, pues, reservado en ese aspecto, justamente porque las juzgan si hablan sobre esos mismos temas con otros hombres o incluso con propias mujeres. Siento que es algo más complicado de hablar, a lo mejor en tu mismo entorno, ¿no? Con tus propias amigas a veces te da pena de hablar de eso porque van a decir, ¿qué va a pensar de mí? O ya va a decir que yo soy sultana o que soy así o que me meto con cualquiera. Entonces, no, tampoco siento que es eso y siento que es como que, ok, tú puedes estar con quien quieras siempre y cuando lleves a cabo esa responsabilidad en tu sexualidad. Yo nunca he juzgado a las mujeres que les gusta estar con varios hombres o a lo mejor que a las que no quieren nada serio y que quieren estar con uno y con otro, ok, es completamente válido siempre y cuando sepas lo que estás haciendo y te estés cuidando. Y siento que es más que nada el autoestima que tengas contigo misma, porque sabes perfectamente cómo te van a juzgar las personas y si te vas a dar mucha importancia a ese tipo de temas de que fulano ya me insultó porque me gusta hacer este tipo de cosas o me gusta estar con muchos hombres, es como de tener la suficiente autoestima para evitar que ese tipo de comentarios te hieran y te lastimen. Entonces, sí es como de, haz lo que quieras, pero sé responsable. Claro, porque esa es como la responsabilidad individual y es que si tú vas a vivir y tienes derecho a hacerlo de la manera en la que tú elijas, pues a hacerlo responsable precisamente por las consecuencias que puede haber, ¿no? Como las ITS o como un embarazo no deseado, que digo, a final de cuentas también pues ya es legal el aborto, ¿no? Y también la maternidad debe de ser pues por elección, ¿no? Y no por accidente. Sí, o sea, bueno, en cuanto a eso del aborto, yo creo que a pesar de que ya pues, en muchos lados es legal, se sigue... En todo el país es legal. Es medio también satanizado el asunto y se tardó demasiado en volverse legal por el tipo de pensar también, de que hay gente que defiende que no debería. Los providas. Providas. Que si te pones a pensar, la mayoría de providas son gente que tiene este pensamiento de que no puedes interferir en los planes de un ser supremo, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de eso, creo que en una persona que tiene pensado practicarse un aborto, esté en las condiciones o no, lo va a hacer. O sea, sea legal o sea ilegal, lo va a hacer. Y qué mejor que existan, pues obviamente las condiciones salubres para que se realice en cuanto al aborto. Otro de los puntos que es como tabú que solamente el placer se encuentra en los aparatos reproductores o en los genitales, cuando realmente no es cierto. O sea, tenemos, por ejemplo, nervios en nuestros oídos que van conectados a nuestros pezones. Entonces, no nada más viene un placer desde el punto de vista desde los genitales, sino desde todo nuestro cuerpo. Y que, pues nuestra piel, ¿no? Es un pues órgano sí, final desde sensible. nuestra piel, Ajá. Y que se normaliza eso de que nada más tiene que ser a los genitales y que la sexualidad tiene que ver nada más con genitales, con aparatos reproductores. Sí, solo retomando tantito lo que dices acerca de la interrupción legal del embarazo, que es vista así, ¿no? Como algo a lo que lo ideal es que no llegues a eso, ¿no? Pero el hecho de que lo haya legalizado es porque no nada más es por... A veces lo hablamos desde nuestra burbuja del privilegio de vivir en una ciudad, ¿no? Pero pues hay personas que viven en otras condiciones y que también tienen derecho a hacerlo porque un embarazo fue por producto de una violación, ¿no? Les repetía también al inicio, decíamos que justo también México es el país número 1 en abuso sexual infantil y eso tiene que ver por la falta de educación y por la falta de conocimiento de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y que es algo que nuestra sexualidad se desarrolla en nuestra primera infancia
y que es como lo justo aquí, el déjate ahí, o sea, desde el déjate ahí, ni siquiera nombrar las partes como son, ¿no? O sea, ¿a qué edad aprende una niña que la vulva y la vagina son cosas distintas, ¿no? O sea, que esto se llama pene y esto es testículo y no tu pollito. ¿A así, ¿no? qué edad dejas de ver ese tipo de palabras como risa o insulto, ¿no? Exacto, y tan incómodo que ni siquiera puedo pronunciar las partes de mi cuerpo, ¿no? O sea, es como, esto es complicado. Ustedes Siento que es más que nada por la misma crianza que tienen, ¿no? Entonces como llegas a un punto en donde tú tienes que explorarte y conocerte a ti mismo, pero por lo mismo de que mamá y papá, no hagas esto, no, por decir lo que dijiste, no te toques ahí, siento que también, no siento y no los culpo, sino que es porque así crecieron, así ellos también fueron educados, y siento que eso va desde mucho tiempo antes, o sea, nuestros abuelos, bisabuelos tuvieron esa parte, y también por el mismo hecho de que no te toques ahí, se quedó grabado, y es como de lo que me decía mi papá, es que yo crecí así, a mí me educaron así y así yo te voy a educar a ti. es lo que voy reproduciendo, porque es lo que conozco. ¿no? Pero Y bueno, ahí muchas sí veces nos tememos toca. a lo que no conocemos, ¿no? Ujú. Aunque es mejor que lo que estamos haciendo, que es del lo que yo así crecí y así me educaron y así lo voy a hacer, lo que desconozco es mejor, pero pues es ese miedo también a lo desconocido. Sí, el miedo a lo desconocido, y que ahí nos toca, bueno, a la persona a la que, por ejemplo, te dicen, a mí me educaron así y así te voy a educar a ti. Creo que ahí nos toca a nosotros decir, ok, tú me educaste así, pero yo no voy a educar así en Es caso de como que la típica tenga frase, tú tienes un que hijo. ser mejor papá que tu papá. Ajá, sí, no necesariamente, pero en este tipo de aspectos sí nos toca como romper pues esta línea que se va creando entre generación y generación, donde te crié así y así. O sea, tú tienes puedes que hacer hacerlo, ese ¿no? cambio mismo en tu familia, a lo mejor con tus hijos, a lo mejor en el caso de las mujeres, de que siempre a la mujer se le educa para que no se sobrepase. Un hombre llega hasta donde una mujer lo permite. Sí, ese es otro mucho mito, sí. de que a la mujer, a la mujer, a la mujer. Yo nunca había escuchado, hasta que en una ocasión lo escuché de mi mamá, de que el típico, si una mujer te dice que no, es no. Y muy pocas madres, ahora sí que también el machismo inicia también por parte de una madre, entonces es como del de, no explicas a tu hijo de que si una mujer te dice que no, es no. Si una mujer está borracha, no quiere decir que puedas abusar de ella. Entonces es como del de, ok, mejor tú no hagas esto, no te vistas así porque te va a pasar esto. Entonces siempre se arraigan mucho a que a la mujer, a la mujer, a la mujer y a la mujer, y nunca al hombre. Por ende, el hombre cuando llega a ese punto no sabe tener límites. Y de que O no, o sea, respetarlos. ajá, no los respeta por todas cuestiones, porque no se le enseñaron a hacerlo y por decisión propia, porque también es una decisión el hecho de que no respetes cuando te dicen que no, por ejemplo, o ese tema de la ropa. No te vistas así porque te va a pasar eso. Eso es un caso bien de hombres, o sea, bien de Machismo. bien de más que de machismo, hombres. Ajá. porque, y bien de hombres me refiero a que los hombres son los que critican o que se dejan influenciar solamente En por su cómo mayoría, está porque no vestida. solo los Sí, hombres, no, sí, obviamente. también. o sea, También las mujeres sí. lo hacen. Ajá, obviamente, pero genera más problema porque pues es un acoso y es más general el acoso de ese Sí. aspecto en mujeres Sí, sí, que en hombres, ¿no? Pero mira qué tan mal estamos que hasta una propia mujer puede juzgar a otra por su forma de vestir. Entonces Que ya no ¿dónde es terminaría acoso, pero esa es una sororidad? forma- ajá, exacto. Entonces, ¿dónde queda eso? Entonces yo como mujer puedo juzgarla. No tengo ni siquiera el derecho y no debería, al contrario, debería de apoyarla. Entonces, Y de que a veces ustedes mismas, bueno, las mujeres mismas, se ven, así como se dice de que el hombre ve a la mujer como un objeto sexual, que en muchos casos sí es así, Ujú. retomando el punto del ejemplo de la ropa, sí se ve así en muchos hombres, pero también las mujeres mismas se ven así, porque esas mismas críticas que se hace el hombre hacia la mujer, a veces la mujer misma se la hace a ella misma. Sí, se pierde esta sororidad, como dices. Sí, pero también es por parte de la cultura machista en la que estamos. Sí. O sea, ¿qué es lo que buscamos, no? O sea, Totalmente. justo transformarla y la manera en la que nos convivimos como sociedad, ¿no? Y el papel no va ni a un género ni a otro, sino va a trabajar en conjunto, porque es donde vivimos, ¿no? Y no nada más es ser sorora, es ser respetable, ¿no? Y respetarte a ti y a los demás. Y ahorita estábamos hablando como que de muchos puntos que nos hacen como ser responsables y lo que nos toca a nosotros, ¿no? A lo mejor no nos han educado de la mejor manera, pero nosotros ya tenemos acceso a la información y vamos mejorando.
¿cuáles serían para ustedes como 3 punteros que darían para ejercer una sexualidad pues justo libre y responsable? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que libre y responsable. Yo creo que primeramente el no tener miedo a la expresión. Ok. Porque a veces, tanto como platicábamos, o sea, con los papás, con la gente, inclusive con nuestra pareja, no tenemos esta comunicación que debería existir, de que, ok, estas son las cosas que yo quiero, esa es otra, tener presente qué quieres y cómo lo quieres. Porque no puedes vivir una sexualidad arraigada a lo que quiere otra persona, sino, o sea, a lo que tú quieres. Y pues bueno, responsable en el aspecto de que sí, hay que fomentar y hay que pues tener en mente el uso de métodos anticonceptivos si no quieres pues tener algún tipo de infección. No creo que nadie quiera, de hecho. Pero pues sí, o sea, saber manejar tu misma información y tener esta comunicación tanto con tu pareja como con la gente que te rodea. Pues yo lo definiría como en 3 palabras, ¿no? Que sería comunicación, autoestima y conocimiento. Entonces, en comunicación, pues obviamente hablar lo que quieres, hablar a lo mejor con la otra persona, con la pareja, en ese momento de intimidad, hablarlo. Para eso sería como que la comunicación. Siento que la autoestima, más que nada, el qué van a decir las otras personas, y no tiene por qué importarme lo que digan las otras personas, y no me tengo por qué sentir juzgada y hacer lo que yo quiero sin sentirme así. Entonces sí necesitas demasiada autoestima para hacer ese tipo de cosas. Y a lo mejor autoestima y amor propio sería, es como de si yo me quiero, puedo hacer lo que quiera y ya nadie puede bajarte de esa nube. Y tampoco se habla mucho de eso porque cuesta muchísimo aceptarte tal y como eres. Entonces, después de que tú logras eso, créeme que nadie va a bajarte de ahí. Y la otra, el conocimiento, ¿no? Saber lo que voy a hacer, cómo puedo cuidarme, la información, los métodos anticonceptivos y tener muy, muy consciente esa parte de que puedo evitar muchísimas cosas y puedo disfrutar de lo que yo quiera con responsabilidad. Esta parte del amor propio es como sin llegar a un egoísmo, ¿no? Porque a veces sí, estoy de acuerdo que el amor propio es importante, o la autoestima, porque pues, obviamente es chance, si no te quieres vas a permitir que otra persona haga lo que quiera contigo. Pero sí, justamente sin llegar a este egoísmo, sobrepasar a solo pensar en mí, solamente con la excusa de que es amor propio. Sí, bueno, y habría que retornar a la parte de que las cosas deben ser consensuadas, ¿no? Y entonces una cosa es lo que yo quiera y que esté segura de lo que quiero, y otra cosa es que a partir de eso respete o no respete lo que la otra persona que era como la parte de que hablabas de la comunicación, ¿no? Y entonces una comunicación que también fluya ayuda a tener justo estas cuestiones sanas. Y también, por ejemplo, ustedes bueno, creo que conocemos los riesgos porque han salido a lo largo de la plática, pero que así, si pudieran hacer una lista como de riesgos de no cumplir con estos mismos criterios que ustedes acaban de dar, ¿cuáles serían? Pues yo podría poner el hecho de que emocionalmente contigo mismo te vas a sentir mal. Entonces eso va a pegar muchísimo en tu autoestima, en tu persona, y ya no vas a ser la misma. De alguna forma te va a marcar, te va a cambiar. O sea, exentando las enfermedades y los embarazos, te va a marcar. Y eso ya va a depender mucho de ti. Hay casos, y he escuchado muchísimos casos, a lo mejor yo vengo de un pueblo muy pequeño donde todo se sabe muy rápido. Hay chicas que a lo mejor ni siquiera fueron abusadas, pero no se sabe, simplemente pasaron por ese cambio, fueron juzgadas y ya no están aquí. Simplemente fue demasiada la presión social o el que las personas las juzgaran, que terminaron con su vida ellas mismas y tomaron una decisión que a lo mejor yo lo veo como muy valiente y muy cobarde al mismo tiempo. Eso sí tiene que ver más con el autoestima, ¿no? Porque, como dices, ¿qué está haciendo mi sociedad que a mí no me debería de importar? No creo que haya sido pues un acto cobarde, ¿no? Sino que tú bajo esa presión, ¿qué harías? O sea, es hasta cierto punto ponerse en un tipo de empatía de decir, bueno, debe ser porque es pesado. ¿Sabes por qué lo defino como cobarde y valiente al mismo tiempo? Porque cobarde porque pudiste haber encontrado otra solución, había más opciones, y valiente porque ¿quién haría eso? Qué valiente quitarte tu propia vida.
Ujú. Sí, bueno, a lo mejor es como, pues no tenía los medios de apoyo, ¿no? O sea, no tenía como, pues sí, los recursos para enfrentar una situación tan delicada. Por ejemplo, el caso de Olimpia, ¿no? La Ujú. ley Olimpia, que surge a partir de estas cuestiones donde ella es exhibida y ella también lo cuenta, o sea, porque al final ella es una sobreviviente de violencia y que cuenta que ella también en su momento, al ser también de una población, un pueblo como Huachinango en Puebla, ella también pensó en el suicidio, porque al final era lo que ella, para ella era más fácil a que enfrentar todo esto, pero bueno, ¿no? Es un caso de éxito que desafortunadamente no es así con las personas que tú conociste, sino que pues es también porque socialmente, ¿no? O sea, y afortunadamente ella en todo este proceso pudo hacer que esa sea una ley ahora, y no nada más aquí, sino en varios países también donde ya se está viendo, porque es pues está también en su proceso de transformación como persona, que no y era una autoestima, ¿no? O sea, ella como estaba, como había sido vulnerada, que no nada más tiene que ver como con lo que tú puedes hacer y con los recursos que tengan, sino la importancia del contexto social en el que estés. Y eso también creo que es uno de los riesgos en los que estamos expuestos como seres individuales, ¿no? Sino en la sociedad en la que vivimos, con estos estigmas, con estos tabús, con estas críticas, con esta desinformación, con esta buscar más la invisibilización de un tema como es la sexualidad, que buscar las vías mejores, que sea la educación desde una formación inicial, primaria, y continuar a lo largo del proceso educacional como con estas herramientas que te den no solo para llevar una vida sexual plena, sino para tener herramientas para ser un ser humano pleno, ¿no? Y sabemos que la salud sexual es parte de nuestra salud integral como personas, como seres. Un riesgo que creo que es justamente lo que platicabas, que pues te llevan a tomar decisiones incluso en contra de tu propia vida, porque al momento de tú tener esta consecuencia de, por ejemplo, vamos al caso de que vives en un pueblo muy chiquito y pues tienes un problema de ese estilo, ¿no? Entonces todos te juzgan, te critican, no tienes tampoco una red de apoyo sólida, porque chance tus papás o chance la gente cercana también te juzga, o sea, también eres pues sí, eres víctima de que te juzguen por ese tipo de acciones. Entonces bajo esa presión pues, se puede pensar, es algo cobarde hacerlo y es algo valiente, ¿no? El suicidio al final de cuentas es una solución permanente a un problema temporal. Entonces si realmente se tuviera esta red de apoyo, que chance se perdió en el momento en el que se divulgan y se juzgan, porque ya no es cómo me van a ver a mí, ya es cómo van a ver a mi familia. Entonces te vuelves juzgado por eso. No sería raro pensar eso bajo una presión tan fuerte tanto de tu sociedad, tanto como de tu familia, pero sí es un riesgo muy, muy grande el que se corre al momento de perder los lazos más cercanos que tienes. Sí, o que realmente no sean suficientes, ¿no? Porque a lo mejor más bien tu red de apoyo no es una red, sino solo es una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es como, pues también tener la información suficiente para saber que te puedes acercar a otras instancias. Pero regresamos a la parte de que eso sigue siendo algo que a lo mejor no está en todos lados, ¿no? Y no todos tienen la fortuna de tener como esos centros a donde puedas acercarte, o que les es más complicado. Entonces también como que es la importancia del contexto en el que estamos, ¿no? O sea, como de una sociedad que vive en una ciudad no es la misma que vive en una comunidad en la Sierra Tarahumara, ¿no? Sí, y entonces, y que también ahí las situaciones se ven de formas distintas y los mitos probablemente sean otros, porque tienen que ver también con la cultura, aunque seamos una misma nación, ¿no? O sea, la cultura varía de zona en zona. Sí, es como haces lo que puedes con lo que tienes, ¿no? Entonces, sí, y entonces ahí nos toca hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos y buscar, ¿no? Y ampliarlo, y creo que la parte de la responsabilidad que decían hace un rato, ¿no? Es como, pues hacerlo mejor que como lo hicieron con nosotros, ¿no? Y que no se justifica, o sea, no se justifica que los actos que, por ejemplo, el juzgar a una persona por eso, o sea, no porque la cultura sea así, significa que está bien, no, sino que, o sea, sí es así
pero es difícil cambiarlo, o sea, más en un aspecto cultural. Posiblemente ni siquiera lo vas a cambiar, ¿no? Sí. O sea, o te va a tomar mucho. O que chance tus propias acciones no lo van a cambiar, pero con el tiempo cambiará. Pero te toca hacer lo que te toca hacer lo que individualmente, te ¿no? toca individualmente. Sí, el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Entonces, por ahí puedes empezar. A lo mejor el día de mañana, que el día que tengas una familia, tengas tus hijos, la educación va a ser diferente. Y el día que esos hijos tengan hijos, por ahí puedes empezar. Entonces, ese cambio va a ser, a lo mejor, no ahorita, no va a ser de golpe, pero va a ser en un futuro. Si quieres empezarlo desde ahorita, claramente. Sí, y si no vas a tener hijos también, ¿no? Sí. O sea, Es completamente válido. Compartir, por ejemplo, con un círculo de los apoyo, hermanos, ¿no? a lo mejor yo como hermana mayor lo compartiría con mis hermanos, con mis sobrinas, porque tengo sobrinas, entonces sería más por esa parte. El día de mañana que mi hermano tenga hijos, yo voy a estar ahí. Si yo no quiero tener hijos, que es la idea, pues apoyar esa parte mejor como mis sobrinas. Yo quiero verme como esa tía que a lo mejor no se quieren acercar a mi cuñada o a mi hermano, pero puedan acercarse a mí. Y ustedes como comunidad universitaria, ¿qué creen que hace falta o qué les gustaría tener acerca de esta temática? O sea, que la universidad pueda hacer por ustedes, que digan, bueno, a lo mejor es un primer acercamiento que funciona, ¿no? O sea, un ideal, en una utopía que podría ser, pero como un primer acercamiento, ¿qué les gustaría tener? Por ejemplo, hay en otras unidades donde hay círculos de mujeres, también en Coajimalpa, por ejemplo, también hay círculos de hombres, ¿no? Que hablan acerca del machismo. Creo que justo hablar como de las conductas machistas es una manera en la que empezamos a tener un cambio de pensamiento que nos ayuda a, ¿no? O sea, un cambio de pensamiento que, como vimos, también influye en nuestra forma en la que nos relacionamos de esta manera. Yo creo que, bueno, al menos aquí. Aquí, cuando hablas de aquí, hablamos de Lerma. Hablamos de UAM Lerma. Okay. Yo creo que aquí sería bueno, por así decirlo, tener algo parecido, ¿no? Que exista una comunidad de hombres que hablen sobre esto mismo. Aunque sí, siempre se polariza y se tiene la gente que pues, no quiere cambiar el pensamiento, pero va a haber otra que sí. Va a haber gente que chance tenga un mal pensar y algo otra que sí. Entonces, pues bueno, eso sería pues, un punto importante. Pues sí, ¿no? Un círculo a lo mejor no solo en hombres, también para mujeres serviría mucho. A lo mejor ahorita habrá chicos que digan, pues no, eso a mí no me interesa, pero habrá otros que sí, como lo dijiste tú, Omar, o sea, habrá más chicos que a lo mejor si quieren integrar, van a seguir llegando más generaciones, chicos de otras escuelas, de otras preparatorias donde no hablaron sobre eso y van a llegar a una universidad donde sí les brinden esa información y van a llegar a un punto donde, oh, wow, yo sé, lo aprendí en la universidad y ahora para mi vida y en un futuro, yo sé lo que es esto y estoy informado de la manera más correcta y no me siento mal por saberlo. Y hasta cierto punto para educar a las nuevas generaciones, no educar en un mal aspecto, sino en el aspecto de que muchos vienen con este pensar o con un pensar hasta cierto punto machista y darse cuenta que puede cambiar y que no necesariamente lo que pienses está bien. Entonces, bueno, también tocaría esa parte de nuevas generaciones ir cambiando su pensamiento o sus posturas ante temas como la sexualidad o el machismo. Claro, pues sí, eso sería como un primer paso importante que se podría implementar, Sí, no, más que nada porque las personas cambian a las personas. Entonces eso sería muy importante. Lo vi en una serie, lo escuché en una serie de El secreto de la vida. Las personas cambian a las personas y tienes razón, muchísima razón. Si no lo ves, a lo mejor lo escuchas y dices, nah, eso no es cierto, ¿no? Pero sin darte cuenta, las personas que te rodean cambian tu forma de ser, cambian tu forma de pensar y hasta tu forma de hablar y expresarte. Todas las personas influyen poco o mucho en tu vida. Claro, sí, pues sí, porque te vas acercando con alguien que te sientes cómodo, ¿no? Entonces te gusta su forma de pensar, o sea, comparten ideales y entonces esa es una manera en la que te vas transformando y desde pequeño pues te vas transformando como sociedad. Y que a veces hasta te hace sentirte parte, ¿no? Su sentido de pertenencia va a crecer. Sentido de pertenencia que es muy importante. O va a disminuir tal vez porque pues no te sientes parte de esa misma comunidad, pero si nos enfocamos en lo bueno que tendría, que sería que los y las alumnas tengan un sentido de pertenencia un poco más grande, pues sí sería una buena idea. Pues muchas gracias por sus ideas. Y también si ustedes, pues, ¿qué tal si ya les dieron ganas de iniciar los círculos de escucha y de plática y así? ¿Tienen redes sociales o les gustaría dar como información de si alguien les quiere contactar después de escuchar este podcast? Lo pueden dar.
Sí, claro, tu Instagram, tus redes, hasta tu correo. Bueno, yo pues en Instagram como Omar-Vázquez, o en mi podcast que es meramente de entretenimiento que se llama Demencia Social, también ahí pueden. ¿Qué se escucha en Demencia Social que encontramos ahí? Pues lo que sea, usualmente no es algo en específico, a veces son temas serios, a veces no. Cuando 3 temas que encontramos ahí, dinos. Vacunas, tuve hace unos años. Ujú. Ahorita tengo un proyecto de introducción a la psicología biomédica con varios doctores de aquí. O temas en general que salgan. ¿Y a ti, Fer? Pues en Instagram me encuentro como Feritzel25.2002 y hago TikToks, pura comedia, puras cosas graciosas. Si me quieren seguir, como @Feritzel05. Ahí también te vamos a escuchar Ahí me cantar. van a Bidi, escuchar, bidi, bom, algún bom. día van a escucharme cantar. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de Déjenme Escuchar. Bye. Gracias. ¡Déjenme escuchar!